Hola a todos, en este video vamos a hablar de los máximos y los mínimos de una función de varias variables. Vamos a empezar con el tema de extremos de funciones de varias variables. Entonces, para hablar de extremos relativos, debemos hablar de eh, los máximos y los mínimos. Entonces, empezando, entonces, extremos relativos. Un número f de a, b es un máximo relativo de una función z de f de xy si f de a, b es mayor o igual a f de xy para toda xy en algún disco abierto que contiene a, b. ¿Sí? Cuando hablamos de máximos, nos referimos a puntos, imaginándonos superficies. O sea, imaginémonos una superficie y hay un punto más alto, la cima de una montaña. ¿Sí? Este punto, que está asociado a un sistema de coordenadas. Si recordemos que acá tenemos el sistema de coordenadas x, y y z. ¿Sí? Lo que estábamos dibujando era el z igual a f de xy. Se habla de máximo relativo cuando se cumple que, habiendo analizado, ¿sí? Imaginemos que esta coordenada acá en el piso es a, b. ¿Sí? Entonces esta altura que se mide acá, ¿sí? La coordenada z de este punto, esa coordenada z sería z igual a f de a, b. Esa coordenada tiene que ser más grande que cualquier coordenada que esté cerca del punto. O sea, si yo tomara acá un disco y evaluara cualquier punto, todas las alturas me tienen que dar menores a esa. ¿Sí? Esa es la definición de máximo relativo. Si todas las de la vecindad de ese punto deben dar, evaluando la función, menores. ¿Sí? Valores cercanos a A, valores cercanos a B. ¿Sí? O valores de exactamente A con un valor cercano a B. Fíjense que se incluye la posibilidad de iguales. Entonces, aunque suene extraño, ¿sí? Si nos dan, por ejemplo, una superficie monótona, como un plano horizontal, imagínense que esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Sí? El plano del piso es la ecuación Z igual a 0. ¿Sí? Y si dibujamos, por ejemplo, no sé, un plano Z igual a H, cualquier altura, imaginemos que esto es el plano Z igual a 3. Entonces, para cualquier valor de X y de Y, siempre Z da 3. O sea, yo lo evalúo por acá, en el punto A, B, y la altura me tiene que dar 3. Entonces, si me preguntan el máximo relativo de ese plano, yo voy a decir que es 3. ¿Sí? Que la coordenada, B, cualquiera. ¿Sí? Pero aunque es un plano horizontal y no se le ve una cúspide, no se le ve un tope, una cima de montaña, ¿sí? Por ser monótona, por ser siempre valer 3, cumple la condición de que la función evaluada en cualquier sitio da 3 y es mayor o igual, en este caso es igual a la función evaluada en cualquier sitio. Entonces, acá este sería mi máximo relativo y de paso máximo absoluto, ¿sí? Porque sabemos que en ninguna parte del espacio va a haber un punto más alto. Entonces, tener mucho cuidado con con la definición que manejamos sobre todo el esquema que nos hacemos mental, ¿sí? De imaginarnos que siempre el máximo es un puntico y nada más, ¿sí? Es más, podrían tener el caso de una superficie y de pronto en algún montaje ustedes tienen un ensamble en el que acá sobresale de pronto una función a trozos, ¿sí? Y acá definen como esto como la tapa de un tanque, ¿sí? Entonces esa es la superficie. Estos puntos que están acá, todos están a la misma altura. Entonces cualquiera de esos puntos, ¿sí? O sea, aquí en el sistema de coordenadas X, Y, Z, esta altura que se mide acá, esta H, va a servir como máximo, ¿sí? Porque si nosotros dibujamos la superficie, ¿sí? Esa superficie que tiene el disco, que viene acá, que baja, que se mueve por acá, ¿sí? No tiene ningún punto acá cercano que sea más alto. Entonces se sigue cumpliendo la condición de que al evaluar en el punto estamos por encima o igual a cualquier otro sitio cercano, ¿sí? Esa es otra cosa que también tenemos que aclarar. Cuando se habla de los extremos relativos,
estamos revisando fronteras cercanas. Entonces usted puede tener X, Y, Z y tener el caso de una montaña de varios picos. Entonces imagínense un pico acá, ¿sí? Por acá se extiende la superficie, ¿sí? Entonces acá ese pequeño pico, ¿sí? Por acá es de evaluar la función en esta coordenada x1 y1, ¿sí? Figura como si fuera un máximo relativo. No es lo más alto de toda la gráfica, ¿sí? Sino es el más alto de la vecindad de ese punto, o sea, comparado con los que están ahí cerca. Si usted lo revisara ahí cerca, es el más alto. De pronto no comparado con esto, ¿sí? Pero es que realmente estamos revisándose en la vecindad. ¿Sí? Entonces, lo de máximo relativo es porque se está comparando con puntos muy, pero muy cercanos. O sea, que están dentro de un disco que contiene el punto A, B. ¿Sí? Normalmente son centrados en ese punto A, B. Entonces, para el caso en que se habla de mínimos relativos, lo que se dice es que el f de A es menor o igual al resto de la función. ¿Sí? Para todo xy en algún disco abierto que contenga A, B. Entonces, para nosotros identificar esos máximos y esos mínimos, vamos a utilizar criterios similares a los que se utilizaban en cálculo 1. ¿Sí? Recuerden que cuando habían solo dos variables, ¿sí? Y yo tenía una función, ¿sí? De la forma y igual a f de x, ¿sí? Una sola variable independiente, yo lo que hacía para encontrar ya sea los máximos o los mínimos era calcular la primera derivada y buscar dónde la pendiente era horizontal. ¿Sí? Entonces utilizar el criterio de la recta horizontal. ¿Sí? Y entonces en ese sitio donde y', pero coloquémoslo como f de x era 0, era el sitio donde encontrábamos esos números críticos. ¿Sí? Sin importar si era máximo o mínimo, eran esos sitios donde ocurría. ¿Sí? Sin embargo, debemos tener muy claro que no siempre, no todos los lados donde f' es 0 significa que sea máximo o mínimo, ¿sí? También se dan casos de figuras donde suceden cosas como estas. Viene acá la figura, viene la función, viene un cambio de una inflexión, ¿sí? Entonces, en este sitio, ¿sí? La pendiente es 0 ahí, ¿sí? Pero no significa que este punto sea ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, es un simple cambio de concavidad, porque esta función de acá es más pequeña que esta de acá del lado. Esa altura más pequeña que esta y más grande que esta, entonces ni máximo ni mínimo, ¿sí? Entonces no todos los lados donde f' era igual a 0 era una garantía de máximos o mínimos. En cambio, cuando yo le digo a usted, no, es que acá hay un mínimo, ¿sí? Y la función es continua y se puede derivar ahí, entonces usted ya decía, no, es que está asociada con que f' es 0. Y acá donde tiene el máximo también f' es igual a 0. ¿Sí? Es un criterio que en términos generales vamos a estar utilizando. En 3D ya no se dibuja la sola curva, sino se dibuja la superficie completa. Y el punto especial, que es este, que es la cima, se caracteriza. ¿Sí? Imaginémonos que acá está la coordenada A, B. ¿Sí? Se caracteriza porque en esa cima nosotros dibujaríamos un plano tangente que es completamente horizontal. Plano tangente, acuérdense que uno acá saca el gradiente, no sé qué. Entonces, aquí en este plano se agarra un plano tangente. ¿Sí? En el que se cumple que tanto la derivada en x como la derivada en y de la función f de xy, si tiene la función que es esa, si deriva respecto a x, es 0. ¿Qué significa? Que si usted está en ese sitio ubicado y tiende a moverse en x, la línea que se ve es una horizontal.
¿sí? Pendiente 0. Y si intenta moverse en la otra dirección, o sea, hacia Y, el f de Y evaluado en ese sitio, bueno, es más, coloquemos los evaluados, ¿no? El f de X evaluado en el sitio es 0, el f de Y evaluado en el sitio también es 0. O sea, si intenta moverse de otro lado, también se va a ver una línea horizontal. Y entre esas dos líneas horizontales arman un plano que se ve completamente horizontal. Entonces en 2D se hablaba de línea horizontal, recta horizontal, en 3D se habla de plano horizontal, plano tangente horizontal. Entonces vamos a mostrar acá. Entonces esta es una superficie. Entonces, si yo le sacara el plano tangente, ¿sí? En este punto, el plano tangente se vería en diagonal. ¿Sí? Que recuerden que el plano tangente lleva más o menos la dirección de la superficie en ese momento. Entonces, pero si yo lo saco en los puntos cúspide, que es un máximo relativo, porque es el más alto de los que están ahí cerca, de todos los que están ahí cerca, este es otro máximo relativo. Entonces, si ahí decidimos trabajar los planos tangentes son completamente horizontales. Apenas besan la superficie, son completamente horizontales. Besan la superficie, son completamente horizontales. ¿Qué los va a caracterizar matemáticamente? Que f de x es igual a 0 y f de y es igual a 0, ¿sí? En simultáneo. Entonces, cuando lo estemos haciendo matemáticamente, nos va a salir un sistema de ecuaciones que está igualado a 0. ¿Sí? Lo mismo pasa para los mínimos. Entonces, si nosotros revisamos acá, este es el punto más bajo, ¿sí? Y ahí también, si yo dibujara, ¿sí? Se vería un plano completamente horizontal en esa parte, ¿sí? ¿Sí? Más adelante vamos a hablar en el curso, vamos a hablar de este punto que está acá. Este punto de acá es parecido a la inflexión en 2D, solo que en 3D se llama punto de silla. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante por un punto especial en el que aun cuando se cumplen estas dos condiciones, no se puede hablar ni de máximo relativo ni de mínimo relativo. Pero vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, extremos relativos. Entonces, si una función z igual a f de x, y, tiene un extremo relativo, en el punto A, B, y si las primeras derivadas parciales existen en este punto, entonces se tiene que cumplir en forma simultánea que la derivada parcial en x evaluada en ese punto es 0 y la derivada parcial en y evaluada en ese mismo punto A, B también debe ser 0.
Entonces de ahí vamos a tener la definición de lo que son los puntos críticos, que ya serían las coordenadas x y z, ¿no? Entonces, un punto crítico de una función z de f de x, y. ¿Sí? Es un punto A, B en el dominio de f para el cual f de x de A, B es igual a 0 y f de y de A, B igual a 0. O si una de sus derivadas parciales no existe, en el punto A, B. Entonces vamos a ver el primer ejemplo numérico. Entonces dice, encuentra los extremos relativos de la función indicada. Entonces la función es z x cuadrado más xy Entonces lo que tenemos que hacer cuando tenemos una función de estas es, como buscamos los extremos relativos, vamos a buscar dónde las primeras derivadas o son 0 o no existen. Entonces para el caso de esta función, cuando yo saco la derivada parcial de z respecto a x, tenemos 2x más y menos 2. Y cuando tomamos la derivada parcial de z respecto a y, tendríamos x más y más 1. ¿Sí? Y de acá tendríamos, en este caso, que es un caso pues bastante particular, se puede resolver, ¿sí? De forma analítica. En otros simplemente nos bastaría pues intentarlo con un método numérico, con una calculadora para resolver el sistema de ecuaciones, porque algunos son complejos y no lineales. Entonces tenemos que resolver tomando esas dos ecuaciones e igualándolas a 0 o revisando donde no existen, pero como son funciones lineales existen en todo lado. Entonces 2x más y menos 2 igual a 0 y x más y más 1 igual a 0. Entonces para resolverlas simplemente las voy a restar. Entonces sería 2x más y menos 2 igual a 0 menos x menos y menos 1 igual a 0. Cancelamos, nos queda que x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Y despejamos de la otra ecuación y, entonces y sería menos x menos 1. Y es menos 3 menos 1, y es menos 4. Es importante saber, tenemos la coordenada como A, es importante saber la altura del punto. Entonces hay que evaluar la función en ese punto, en 3, menos 4. ¿Sí? Sería como tener, entonces, ese es mi valor de z, entonces sería la función evaluada en 3, menos 4 es igual a, entonces x cuadrado, que es 3 al cuadrado, más x por y, más 3 por menos 4, más un medio de y cuadrado, un medio de menos 4 al cuadrado,
¿sí? Menos 2 que multiplica 3 más el valor de menos 4. Entonces 9 menos 2 da menos 3 y 2 da menos 1. Entonces nos quedaría 9 menos 12, eso sería más 4 por 4, 16, dividido en 2, daría 8, menos 6, menos 4, entonces sería como tener menos 10, menos 2, menos 14, menos 5, ¿sí? Y el punto tendría coordenadas, de que estamos hablando, tendría coordenadas 3, menos 4 y menos 5. Sí, esas serían las coordenadas del punto que nosotros acabamos de resolver. Gráficamente, esta es la superficie, ¿sí? Que tiene un número crítico en ese sitio, ¿sí? 3 menos 4 y la coordenada de z nos quedó de menos 5. Y es el punto, es un mínimo relativo. Entonces ahora vamos a analizar rápidamente este segundo ejercicio. Entonces ahora vamos a hablar de esta función. Si z igual a xy menos 2 sobre x menos 4 sobre y más 8. Entonces dentro del dominio ya tenemos que revisar que la función no es evaluable ni en x igual a 0 ni y igual a 0 porque la función no existe. Cuando se calculan f de x y f de y, entonces respecto a x, entonces queda y menos 2, bueno, menos por menos daría más, y queda 2 sobre x cuadrado, y para el caso de y nos quedaría x menos 4 nos quedaría entonces acá no es menos, esto fíjense que nos quedaría, recuerden que la derivada de y a la menos 1 es menos y a la menos 2, con menos acá esto sigue siendo más. Entonces esas son las dos derivadas, se igualan a 0. No puedo hablar de los sitios donde no existen, porque no existen las primeras derivadas, pero tampoco es evaluable la función en ese sitio. Entonces si la función no existe, mucho menos le vamos a sacar números críticos. Entonces lo que hacemos acá es despejar en la primera x. Entonces me quedaría que x, entonces sería como tener menos y sobre 2, se invierte, y quedaría x igual a raíz, más o menos raíz de menos 2 sobre y. No pensar en que no existe, porque es que ese menos 2, si y es negativo, se va a cancelar, va a quedar positivo y la raíz va a existir. Entonces esta x pues lo que implica es que y es menor que 0, ¿sí? Y el despeje, ¿sí? Al verla así, indica que el x es mayor que 0, ¿sí? Pero existen. Resolviendo, lo que hacemos es igualar una ecuación, reemplazar. Entonces x es igual a menos de la segunda ecuación, x es igual a 4 menos y cuadrado, reemplazamos, entonces nos quedaría así. Despejando el valor de y al cubo es menos 8 y y es menos 2. Entonces al calcular x, nos queda que x es menos 1, ¿sí? Y al calcular z, nos queda que es 14.
Entonces el punto tiene un extremo relativo en -1, -2 y 14. ¿Sí? Ustedes para practicar van a hallar los números críticos de la función z, pues como tarea van a ser los números críticos de la función z igual a 3x cuadrado menos y cuadrado x más 3y y listo.